la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Dice Mateo 16, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta de los dominios de la muerte, o sea, la traducción Reina Valera dice del Hades, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia como nosotros hoy la concebimos. Y esta palabra la dijo Jesús. Y es una palabra que tiene una connotación más política que eclesiástica. Porque el plan de Jesús era introducir a su iglesia en medio del reino de las tinieblas. Y por eso, cuando yo leí por primera vez este versículo, la primera idea que se me vino a mí, porque era un concepto que yo tenía tal vez de la iglesia, no lo sé, era que cuando el infierno nos ataque, el Señor nos iba a defender. Cuando tuviéramos alguna situación difícil, Dios nos iba a defender. Pero si uno mira bien, esto es una acción agresiva de la iglesia que derriba las puertas del infierno para conquistar, para saquear, para quitar lo que recién escuchamos, lo que decía Tati. El evangelismo es parte del ADN, y en el diseño de Dios está que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. O sea, no hay otra, en la mente de Dios no hay una iglesia sin el Espíritu Santo, no hay una iglesia que funcione distinta. ¿La encontraste? Pero el Power, bueno, poneme en el Word. El Power lo tengo ahí. Sí. Buscarlo en archivo, Luli. En archivo buscar. No sé quién, Dani lo busca. Entonces, Dios, lo primero, poneme la otra placa. El diseño y voluntad de Dios es que la iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Mire, dice Hechos 1:5, Jesús le dice a sus discípulos, Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Alguien preguntó, ¿cuándo nace la iglesia? Yo escuché alguna vez a alguien que dijo, nació cuando Jesús estuvo crucificado, ahí del costado brotó la iglesia. Otros dicen que fue el día de Pentecostés. Como quiera que sea, hay 50 días de distancia, no es tanto. Pero lo cierto es que cuando Jesús se va, les dice, ustedes van a necesitar algo para poder hacer lo que tienen que hacer. Y para poder vivir, no solo hacer, sino vivir. Entonces él dice, ustedes serán bautizados, significa sumergidos en el Espíritu Santo. Luego dice unos 3 versículos más adelante, Hechos 1:8, la próxima, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiero que veamos qué había en la mente de Jesús cuando dijo esto. O sea, nosotros hoy tenemos un concepto de iglesia, como recién escuchaba que decía Tati, que por allí que Dios nos tiene que dar cosas, que Dios nos va a ayudar, y una iglesia, el pensamiento de muchos dentro de la congregación es centrarse en ellos mismos, en nuestro bien, en que nos vaya bien a nosotros. Pero ese no era lo que estaba en la mente de Jesús. En la mente de Jesús estaba usar a su iglesia como un instrumento para culminar la obra que él acababa de hacer. Gracias, Luli. Sos una genia. O el que lo hizo, no sé quién fue. Entonces, yo lo que estoy tratando de ponerte un fundamento. Fíjate cómo entendieron los apóstoles, porque ellos escucharon de Jesús, va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar de poder, y ellos lo entendieron de esa manera, se llenaron de poder. Ustedes conocen la historia, empezaron a compartir la palabra de Dios, y había cosas extraordinarias. Era indudable que Dios estaba con ellos por las cosas que ocurrían. Apenas unos días después que Jesús había sido crucificado y ascendió. En Hechos capítulo 19, poné la otra placa. Bueno, ahí no sé, alguien que tenga la vista de un águila puede leer, no sé.
Dice Hechos 19 del 1 al 7, se los leo yo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Entonces, vemos que para los discípulos de la primera época, la primera iglesia, no concebían que alguien no viviera en el poder del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu, no, listo. Vamos entonces a orar para que reciban lo que nosotros tenemos, que es lo que nos habilita a vivir un cristianismo como el que pensó Jesús. Fíjense aquí en Hechos 19, unos versículos más del 11 al 20, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. Fíjese, una iglesia o unos que se creían parte de la iglesia, pero que no estaban empoderados por el Espíritu Santo. Dice: cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído ahora llegaban y ahora confesaban públicamente lo que habían hecho. O sea, había convicción de pecado. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Luego Pablo escribe cuál era su estrategia. Fíjese en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice: yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni le prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces vemos que el estándar de la iglesia primitiva y la que Jesús dejó en la tierra para que continúe su obra, era caminar en el poder del Espíritu Santo. No era para unos pocos, era para toda la congregación, para todos los que creyeran, caminar en este poder. Fíjese, en Hechos 9:31, el versículo dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya habla de toda la región, no era una sola congregación, era toda la iglesia. Dice: y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En otras palabras, este contexto es después de la conversión de Pablo y cuando el Espíritu Santo convierte a Pablo y empieza este gran mover de que muchos empezaron a creer por obra del Espíritu Santo. Dice que hubo un tiempo de paz y de bonanza y que las iglesias crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, hoy quisiera, lo que quiero decirles con esto
es que lo normal, el diseño de Dios es que yo viva lleno del Espíritu Santo y que vos también vivas, porque la iglesia somos nosotros. ¿Es así o no? Y depende de Dios, que dio a Jesús, que dio al Espíritu Santo, que lo envió, que está en medio de nosotros, o depende de mí ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que depende de Dios o será que depende? Bueno, si Dios quiere que me llene, Dios quiere. Efesios capítulo 5 dice: no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos. Es decir, como diciendo, en la voluntad de un cristiano está el ser lleno del Espíritu Santo, el darle lugar y el ser llenos. Ahora, muchas personas se desaniman porque no entienden cómo es el poder del Espíritu Santo. No entienden cuál es, que el Espíritu Santo no es simplemente sanidad o simplemente algún milagro extraordinario, que claro que lo es y claro que lo hace el poder del Espíritu Santo, pero es mucho más que eso. Hay distintas manifestaciones del poder del Espíritu Santo, muchísimas, y te aseguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento una área o una parte del poder del Espíritu Santo. Aún el que nunca profetizó, el que nunca oró por sanidad y se sanó, nadie, te aseguro que has experimentado algún aspecto o un aspecto del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, el poder del Espíritu Santo se manifiesta como sanidad, ¿sí o no? Cuando hay un imposible, hace algo que humanamente no se puede hacer, se manifiesta como un milagro. Por ejemplo, ¿cuántos saben que han nacido de nuevo? ¿Cuántos saben? Bueno, algunos no levantan la mano. Está bien, no quiero que me mientas, está bien. Pues, ¿cómo hay una transformación de un hombre natural en un hombre espiritual? Por un milagro, por algo que hace el Espíritu Santo. No hay forma de que un hombre lo pueda hacer, de que alguien te pueda convencer de que vos naciste de nuevo. Lo hace el Espíritu Santo. Y eso es una manifestación del poder que la necesitamos. Ahí en el videíto contábamos que nosotros habíamos experimentado desde el momento que llegamos a la iglesia el poder de ese Espíritu Santo, que no lo conocíamos tampoco. Pero fue así. Yo no creía que Jesús era el camino, en la verdad y la vida. No creía que era el único camino. Pasaron, 3 minutos y yo estaba confesando: Jesús, vos sos el único. O sea, ¿quién me convenció? Nadie me convenció, porque nadie me predicó ni siquiera en ese momento. Fue algo totalmente obra del Espíritu de Dios. Entonces, cada vez que hay un nuevo nacimiento, cada vez que alguien experimenta y se le revela a Cristo, es el Espíritu Santo obrando con el poder transformador para dar un nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué hacen ustedes un sábado a las 13:08? Después de haber estado anoche todo el día? No es raro. Usted no se piensa antes de que ser cristiano y te decían: vení, vamos a estar todo el día encerrado ahí. Pues ni loco, ¿o no? Hay algo, se está manifestando el poder del Espíritu. ¿Quién pone ese hambre? ¿Quién pone esa sed de querer más de Dios? ¿Quién los motiva a ustedes? Es el Espíritu Santo. Aún el hambre que sentimos por Él, lo produce Él. Yo cuando apenas me convertí leí un librito chiquito así que decía: sin el Espíritu Santo nada, y ahí hablaba todas las cosas, y yo dije: entonces, ¿para qué hace falta Jesús? Y bueno, Jesús hizo falta para el sacrificio redentor, pero en realidad quien obra y manifiesta y todo lo de Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Así que aquellos que no han experimentado, yo tengo que pensar de que no me levantaste la mano simplemente porque estás harto que te hagan levantar la mano. Pero si no has nacido de nuevo, estás en el ambiente para nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. ¿Sabes qué otra manifestación hay del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué crees vos que? Porque a veces dividimos los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Y pensamos que los dones del Espíritu son los que activan el poder. Pero quiero decirte que no es así. El poder del Espíritu Santo implica frutos también. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, cuando hay alguna en contra tuyo o en algún lugar una manifestación de odio, de indiferencia, de miedo y egoísmo,
ahí se activa el poder del Espíritu Santo como el amor. Cuando no respondes de igual manera. Yo recuerdo una vez estaba con un grupo de jóvenes compartiendo, predicando, y vino uno, me escupió. Y encima yo lo conocía, porque había ido conmigo a la secundaria. Y era un peticito flaquito así. Te digo que sentí la voz del infierno que me decía, pégale un bollo. Pero brotó un amor dentro mío y digo, wow, esto sí que es sobrenatural. Dios, estás aquí, porque nada, lo bendije simplemente. No fue natural. Uno humanamente, ¿qué haces cuando alguien te provoca y humanamente no reaccionamos? O sea, si es grandote tal vez no hagas nada, pero si es chiquito, flaquito. Creo que me hace acordar el padre Dani Retegui. Un día a un joven le había hecho algo a unas jóvenes de la iglesia. Y el papá de Daniel era así alto como yo, quizás más alto y bueno, un poco más ancho y fuerte. Y cuando le empieza a decir qué les ha hecho a la chica, y se le hizo loco el hombre este. Le dijo, ¿qué te pasa vos? Pero así era también un... Y Daniel le dice, agradece a Dios que me convertí, si no serías cadáver. Y Dios me da vuelta y se fue. Es que hay el fruto del Espíritu operando. A veces pensamos, uy, bueno, me autocontrolé. Bueno, quiero decirte que el dominio propio también es parte del fruto del Espíritu. Y ahí es donde se activa también un aspecto del poder de Dios. Yo te aseguro que vos vivís muchas experiencias del poder del Espíritu Santo que te transforman, que hay que aprender a reconocerla y agradecerle al Señor. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones negativas, tristeza, desesperanza, amargura, ansiedad, vacío, se activa algo que vos decís, yo no sé por qué estoy contento si no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo novia, no tengo nada, pero tengo gozo. Bueno, ese es el Espíritu Santo. Amén. Así que todos los que están solteritos, tranquilos. Otra manifestación, por ejemplo, del poder del Espíritu Santo es cuando hay, ayer escuchaba a Santiago que decía la ansiedad, la violencia, la intranquilidad. Hay un fruto que se llama paz y que lo da el Espíritu Santo. La paz en medio de la tormenta, ese es el Espíritu Santo operando. Yo sé que lo has encontrado alguna vez, cuando hay alguna situación difícil que no hay forma de humanamente aguantarla y tenés paz, es el Espíritu de Dios que te está ayudando y el poder está allí. También, bueno, mira, acá tengo todos. La paciencia cuando hay irritabilidad, cuando hay y vos decís, si tengo paciencia, o dame paciencia, Señor. Bueno, pedile al Espíritu Santo, activa tu poder en mí. Vos estás conmigo, dame esa paciencia. O la amabilidad, o la bondad. En fin, cuando hay dificultades imposibles, se activa la fe. Yo no sé si ustedes les piensan como... nosotros a veces ya estamos acostumbrados a pensar como un cristiano. Pero es raro como pensamos nosotros. Hay alguien enfermo, te lo mandan al médico. Nosotros veníamos a orar por vos, ¿o no? Eso es raro para la sociedad. Para nosotros es común, es normal. Pero creo que Dios está levantando a su iglesia en este tiempo, que estamos muy por cerquita que regrese Jesús. Y a mí me alienta porque Jesús, la iglesia que lo encuentre, dice que será sin manchas y sin arrugas. Una iglesia pura. ¿Sabes que cuando se manifiesta el pecado en la iglesia, la gracia sobreabunda para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en santificación? O sea que a mí no me sorprende demasiado que haya pecados, porque entonces lo que necesitamos es el poder de Dios para la santificación. Jehová Makadesh significa el que me santifica. No es nuestra obra de santificación, no es mi esfuerzo, sino yo necesito una obra poderosa de Dios que santifique, que me limpie. A veces vemos jóvenes luchando, jóvenes y grandes y todo el mundo luchando con algún pecado, con la mente podrida, con cosas, y lo que se necesita ahí es que se active el poder que está disponible dentro nuestro. Y como todo poder se ejerce con fe, como toda la obra de Dios se ejerce con fe, necesitamos creer
que Dios te va a santificar. Ponle la mano al que está a tu lado y decirle: Dios te santifica tu mente. Si hay algo que es atacado es, y no solo eso, yo quiero decirte, quiero darte los dos pasos que tiene esta santificación, porque antes de que haya santificación tiene que haber convicción. Y si vos sentís convicción, es una obra de que el Espíritu Santo está obrando en vos. ¿Por qué alguien después de ver una escena, un cristiano después de ver, no sé, una escena de pornografía se siente mal y va y llora? Por la convicción que da el Espíritu Santo. Ahora, si está la convicción, pues que venga la obra de santificación, que el Espíritu Santo lo hace, y eso se llama poder de Dios. Amén. ¿Me he dado a explicar o no? Cuando hay divisiones, pleito, Pablo dice, hasta es cierto que tiene que haber divisiones, se tiene que manifestar un aspecto del poder de Dios, que es la unidad en la diversidad. Pensamos distinto, pero estamos unidos, y eso es algo poderoso que solo la iglesia puede experimentar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya se me durmieron. Ese es el poder de Dios para hacerlos dormir, ¿verdad? Lo que recién decía Tati, el poder de testificar y evangelizar. Quiero decirte que se tiene que activar en todas las congregaciones ese poder, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Solo que necesitamos nosotros saber cómo vivimos en ese poder. ¿Sabes que para nosotros es frecuente, y no es porque somos especiales, pero es frecuente, que por lo menos lo he visto, es frecuente, que hacemos acciones? Por ejemplo, te voy a decir, lo hemos hecho, acá en este local no lo hicimos, estábamos antes en otro local, y un día con mi esposa fuimos a un congreso y ahí dieron una instrucción y le hicimos tal cual. Entonces salimos, dimos la vuelta a la manzana, ungimos con aceite, declaramos los que pasen por aquí y empezamos a decir que van a ver la iglesia y van a entrar y cosas así. Diría una cosa loca, porque no hablábamos a nadie, solo hacíamos una acción profética. Y declarábamos que las personas que pasen, que pisen la vereda, algo le va a tocar el Señor, no sé. Hacíamos unas oraciones así. Y nos pasó que muchas personas entran y yo después le pregunté: ¿y usted? No sé, yo pasaba y me dio ganas de entrar y entré. Así, ¿eh? Después otro dijo: me iba a suicidar, me iba a tirar bajo un camión porque mi esposa me estaba engañando, y vi el cartel y vi la luz y dije: no voy a probar con Dios, y entró. Yo creo que ese es el poder de Dios que está operando. Y no de una persona, sino de que la iglesia es el agente que usa el Espíritu Santo para irradiar. Yo creo que te llena, y luego dicen los bautizos para que sobreabunde, para que rebosen y para que se contagie. Es increíble. Yo digo que una manifestación del poder del Espíritu Santo en una congregación, es que haya conversiones. Porque las conversiones vienen por el Espíritu Santo. Puede ser muy evangelística la congregación, salir y predicar a todo el mundo y no gana a nadie. Porque a mí me ha pasado de hablarle a uno, a otro, no gané a nadie hoy. Y otras veces veo como le predico a 3 y gano 4. No sé cómo se hace, pero bueno. Es Dios. No somos nosotros. Necesitamos entender que somos una sociedad divina con el Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le place usar a la iglesia, aunque Él pueda hacerlo por su cuenta también. Amén. El poder para realizar milagros, los dones espirituales. Eso es algo que todos anhelamos, todos quisiéramos, ¿verdad? Para eso tiene que anotarse en la escuela. Ahora, querido hermano, yo creo que el poder del Espíritu Santo es el regalo de Dios para que nosotros lo experimentemos en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Una iglesia consciente de eso cuidará algunos detalles. Trabajaremos, como Pablo decía, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. No quiero que el Espíritu Santo se ofenda. A veces nosotros aquí en la congregación local intentamos de que haya un cierto orden para que el Espíritu Santo no encuentre obstáculos. Yo entendí que el agua normal sigue
cuando vos le pones algo adelante haces un dique, pero cuando hay una pendiente o una piedra, el agua la esquiva porque busca naturalmente fluir. Y salvando la diferencia, así es el Espíritu Santo. Si lo resistimos, Él, listo, no entra. Aunque a veces Él tiene el poder para hacerlo y para, como te conté en mi experiencia, yo estaba negando a Jesús y Él derribó todo, Él lo puede hacer. Pero lo normal es para su iglesia, es que si nosotros nos rendimos, Él empieza a fluir en nuestras vidas. Lo que hablaba Santi ayer, ¿no? de santificarnos, de consagrarnos. Eso hace que el Espíritu Santo pueda usar nuestras vidas. Una vez escuché una prédica que me impactó mucho, que decía: el precio del pecado no es solo lo que te hace a vos, sino lo que te roba el pecado. Porque si algo que no podemos tener comunión con el Espíritu Santo es cuando admitimos el pecado en nuestra vida y cuando lo toleramos y cuando nos justificamos. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo: Espíritu Santo, esto que está en mi vida no lo quiero, yo quiero todo lo tuyo, te aseguro que el Espíritu Santo empieza a llenarte y te da fuerza. Es como Sansón. Y a veces pensamos, pero como Sansón, la fuerza es la que viene y arrasa todo. ¿Sabes qué? Esta mañana antes de venirnos, a mí me puse a ver un videíto de reel de un león que estaba por atacar a un muchacho. Medio morboso fue la cosa. Pero el muchacho le pega así al león y cae, ¿viste? Se ve que estaba domesticado. Pero después me salta una joven que dijo algunas cosas que me impresionó y me gustó, porque la verdad que está buenísimo. Tal vez lo puedas ver vos porque está en las redes. Y digo, es cierto lo que esta joven dice. Porque a veces yo siempre aconsejo, por ejemplo, a los adolescentes, a los papás, que los amigos en la adolescencia tienen mucho más peso que los padres, sí, tienen más influencia que los padres. Y ellos imitan mucho en la adolescencia y los jóvenes aún. Entonces es bueno rodearse de gente que tenga los mismos valores, de traerlo a la iglesia, aunque sea. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Es que provocar un encuentro con el Espíritu de Dios, un encuentro con el Señor. Porque esta joven decía: Salomón, con toda su riqueza, fue infiel al Señor. Y Job, cuando perdió todo, le fue fiel. Decía: Jesús en el desierto le fue fiel a Dios, porque soportó la tentación. Adán en el Edén, con todo, con el paraíso, le fue infiel. Y así fue poniendo estas... Entonces dice, no depende de lo que te rodea, depende de tu consagración y tu decisión de serle fiel al Señor. David era un rey y le fue infiel adulterando con, Betsabé. Está por decir Salomé, pero con Betsabé. Y el José, que era un esclavo, fue fiel. O sea que no depende de que te vaya bien las cosas por fuera, sino de cuán buen entregado estás al Espíritu de Dios, que quiere llenarnos. Porque como te dije recién, ser lleno del Espíritu Santo no es un capricho de Dios. No es que Dios diga, bueno, este lo lleno, este no lo lleno, sino es una decisión de todo cristiano vivir lleno del Espíritu Santo. Si te santificas, como predicó Santi ayer, y empezás a buscar, el Espíritu Santo te va a llenar, y cuando menos te des cuenta, vas a ver cómo Dios empieza a obrar cosas extraordinarias en tu vida, que se van a manifestar de muchas formas. Si Dios te da tal vez el don de milagros, bueno, verás muchísimos milagros. Pero si estás en un momento y aunque no tengas el don de milagros, si tenés el Espíritu Santo, Él es el que hace milagros. Entonces mi propuesta es que, también Santi decía ayer, que si no tenés un objetivo, pues es difícil perseverar en cosas. Y el objetivo de Dios, cuando Dios te ve, Jan, Joseph, el que hace gimnasia. Me enseñaste cómo fortalecerla me acuerdo. Lo hice, Joseph, y da un resultado, por lo menos.
¿Sabes cómo te ve Dios a vos? Dice, yo lo salvé a José, lo saqué de donde te sacó, y te ve lleno del Espíritu Santo. Y si seguís así, te voy a sorprender y te voy a usar en cosas increíbles. Y lo mismo a vos, a vos, a vos, a vos. A cada uno, Él nos ve y dice, ¿cuál es el estándar? No sé si algún día leíste, hay un libro muy lindo que explica la Biblia de Romano. Romano habla mucho de la santificación por la fe. Y dice que Dios dice de nosotros, ustedes son santos, y nos llama santos. Entonces nos pone aquí, ahí arriba. Ahí están, aunque nosotros estamos aquí abajo. Él dice, ustedes son santos. Y eso se llama una posición imputada. Listo, ahí los veo yo los veo ahí. Cuando el diablo los acusa, yo los veo aquí arriba. Por la sangre de Cristo, ahí nos ve el Señor, a todos nosotros, santos. Amén. ¿Lo cree? Eso lo dice la Biblia. Ahora, desde la posición real que yo estoy, bueno, yo tengo un montón de pecados, todo. Dios dice que yo soy santo, pero estoy acá. Hasta allá hay una escalera que subir, que se sube por la fe. Cuando yo creo alcanzar, y es más o menos lo que Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, el objetivo es vivir lleno del Espíritu. Si vos te lo propones, lo vas a lograr porque está en la mente de Dios que vivamos llenos del Espíritu Santo. Y está en la mente de Dios que la última generación sea una generación resplandeciente, gloriosa, como la iglesia que Él viene a buscar. ¿O ustedes que creen que, no, todos juntos somos gloriosos, pero individuales no lo somos? Es al revés, individuales somos gloriosos, todos juntos somos mucho más gloriosos todavía. Quiero que te pongas de pie. Ahí yo tengo algunas cositas, no sé si poneme la otra plática. Cada cristiano contribuye a que el poder de Dios se manifieste en su vida y en la iglesia. Cada cristiano. ¿Cómo lo haces? Una vida de oración, nada nuevo. Lectura y meditación de la palabra, nada nuevo. Obediencia a la voluntad de Dios, algo nuevo. Fe y dependencia de Dios, anhelar y buscar ser lleno del Espíritu Santo cada día, anhelalo y búscalo. Servicio por amor a los demás, congregate. Algunos dicen, no, tengo problema con la iglesia, congregate, porque ahí es donde el Señor opera y envía bendición. Vida de santidad y por supuesto ejercer los dones espirituales. Todo eso contribuimos a que el Espíritu Santo viva en nosotros con poder. ¿Qué te parece? Hacemos algo ahora. Oramos por el vecino, no por nosotros. Oramos, Señor, yo quiero que lo llenes del Espíritu Santo. Que lo llenes. Que sea como Él quiera. No creas que tiene que caerse o que tiene que hacer. No, vos no te hagas problema por eso. Solamente si tenés fe, ora, decir, yo voy a orar y te va a llenar el Espíritu Santo. Oro por la fe de Pablo para cada uno de ustedes. ¿Sabes que Pablo decía, ¿qué no tiene el Espíritu Santo? Ahí va. ¡Fum! Increíble, ¿no? Pero eso, ¿cómo? Es que era el apóstol. No, yo te aseguro que vos tenés el mismo espíritu que tiene Pablo. Y quiero decirte que si vos oras por tu vecino de la derecha y el de la izquierda, el Espíritu Santo lo va a llenar. Porque además esa es la voluntad de Dios. Vos crees que te trajo una conferencia, solamente te trajo para llenarte del Espíritu. Y si en vos hay alguna lucha, alguna atadura, no te hagas problema. Y si hay algún demonio, se va a salir, tranquilo. Amén. Y si hay luchas, quiero decirte que no, nada extraño te pasa. Los problemas que tenés son para ver y que se active el poder del Espíritu Santo. No hay problema, no es que Dios se olvidó de vos. Él quiere que vos vivas en el poder del Espíritu Santo. Y a veces permite, es como la gimnasia. ¿Cómo se hace para crear músculo? ¿Qué tenés que hacer? Levantar pesas, resistencia, ¿verdad? Bueno, ¿sabés cómo crece tu fe? Con problemas. ¿Sabés cómo crecen los milagros? Con problemas. ¿Sabés cómo sos lleno del Espíritu Santo? Cuando te sentís vacío, cuando te sentís necesitado de Dios. Ahí sos lleno del Espíritu Santo. Tomar la mano al del lado y hacer la oración más gloriosa que puedas hacer. Oh, gloria a Dios. Vamos, levanta la voz y decir, Señor, te pido que lo llenes del Espíritu Santo. Hemos visto que es tu voluntad que sean llenos. Así que, vamos, tiene que ser algo muy fuerte. Tenés que hacerlo con fe. Vos vas a orar y Él se va a llenar del Espíritu Santo. No es algo emocional, es algo real. El Espíritu de Dios es real, es real, es real. No importa tu cansancio, vamos, levanta la voz, levanta la voz, levanta la voz.
Cuando sos débil, entonces sos fuerte. Sabes que Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si ahora no te sentís con gana, mejor, porque entonces esa oración será Dios quien la conteste, no será tu fuerza, será el poder de Dios que se mueva. Señor, yo te pido que hagas milagros, aun si hubiera alguno enfermo aquí, que esta oración que están haciendo el uno por el otro, lo llene del Espíritu Santo, lo llene de sabiduría. Activa, Señor, los dones espirituales, activa los dones de profecía, activa los dones de sanidad, de milagro. Activa, Señor, el fruto que está en mi hermano. Tal vez alguno que sea una persona depresiva, una persona que no tiene, Señor, alegría. Yo te pido que actives el don, el fruto del gozo, que actives la unción del Espíritu Santo, Señor, sobre esta congregación. Vos sos bueno, Señor, y todo lo que nos falta vos lo suplís con tu gloria. Señor, hacelo ahora. Llenalo de la gloria, llenalo. Señor, te pido que lo inundes de tu gloria, inunda este lugar con tu gloria. Señor, te lo pedimos, te clamamos, necesitamos. Si alguien necesita del Espíritu Santo, es la iglesia, somos nosotros, Señor. ¿Cómo resplandeceremos si no estás vos con nosotros? ¿Cómo haremos algo, Señor? ¿Cómo se va a convertir las personas? ¿Cómo se van a sanar los enfermos? ¿Cómo vamos a profetizar? Te necesitamos, Espíritu Santo. Sos la más importante en la iglesia, sos la persona más importante. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos aquí, te necesitamos en medio nuestro. Señor, ayúdanos a verte, ayúdanos a tener esa intimidad, esa comunión contigo. Señor, quiero llegar al estándar que tú has pensado para mí. Queremos ser esa iglesia gloriosa que vos venís a buscar, que nos encuentre creyendo, santificándonos, llenándonos de vos, disfrutando de vos, Señor, siendo, Señor, totalmente investidos, revestidos y glorificándote a ti, Señor. Oh, hazlo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Saca todo desánimo, saca toda opresión. Si hubiera alguna mentira del infierno, Señor, tocando a algún hermano, rompe esa mentira, Señor. Levántate, yo sé que tú lo haces. Levántate en medio nuestro, yo sé que tú lo haces. No son las condiciones lo que define nuestro destino, es tu propósito eterno, glorioso, de llenarnos con tu Espíritu, Señor, de que seamos vasos de barro llenos del poder, llenos de ese tesoro que es tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor, hazlo, Señor. Señor, si alguno todavía no ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, que pueda, Señor, experimentarlo, que pueda fluir esos dones, que vengan visiones, que vengan sueños. Señor, un tiempo nuevo, háblanos, que podamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Oh, Jesús, yo sé que vos lo querés hacer, por eso dijiste que no se movieran de Jerusalén hasta que sean llenos, porque vos querés una iglesia llena del Espíritu. Vos querés una iglesia llena, me querés lleno del Espíritu a mí, lleno del Espíritu a cada uno de los que estamos aquí. Queremos eso también nosotros, lo necesitamos, lo queremos, Señor, y sabemos que es un regalo de Dios, sabemos que es gracia pura, es gracia solamente, es gracia, Señor. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia, sobreabunda la gracia. Gracias, Señor, gracias. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, hazlo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Como creíste, te sea hecho.